Entonces, pues empezamos con la definición de derivada, ¿no? Entonces, como definición, tenemos lo siguiente. Sea f una función sobre un intervalo AB, es decir, sea AB un intervalo. Cerrado. Y f una función de AB a los reales. Entonces, para un punto X en AB, decimos que f es derivable o diferenciable en A, perdón, en X. Si pasa una de las siguientes condiciones, las cuales son equivalentes. Uno es que ya sea el límite cuando h tiende a 0 de f de A más h menos f de A entre h exista. Y disculpa, aquí en vez de poner f de A quería poner f de X. O como condición equivalente, que el límite cuando y tiende a x de f de y menos f de x entre y menos x, este existe. Entonces, ¿qué querían decir estos límites de acá? El límite de la izquierda, en formulita, lo que quiere decir es lo siguiente. Para cualquier h en el, perdón, para cualquier epsilon mayor a 0, se cumple que existe un delta mayor a 0, de tal suerte que para cualquier h en los reales, se cumple que si el valor absoluto de h es menor a delta y x más h pertenece al intervalo AB, esto pues los pedimos para que de verdad podamos evaluar la función en f en x más h. Entonces, se cumpla que, bueno, aquí es, disculpa, h estrictamente mayor a 0. Entonces se debe de cumplir que f de x más h menos f de x entre h menos el límite que ponemos aquí, al que le llamamos L, es menor que epsilon. Y entonces aquí tendríamos que decir, existe un L. En los reales, para el cual pasa esto.
A este L de aquí se le llama el límite. ¿Vale? Entonces, ¿se entiende lo que quiere decir la definición de este límite? Entonces, existe un L al que le vamos a llamar el límite, tal que para cualquier epsilon yo puedo encontrar un delta, de tal manera que cualquier número real cuyo valor absoluto sea menor que delta y sea estrictamente mayor a cero, se cumple que si ese número real pertenece al intervalo AB, entonces este numerito menos el límite es menor que epsilon. Y esto sería, bueno, la definición con este límite, y con el límite de abajo es pues parecida. Aquí ponemos existe un L en los reales, a este L es de nuevo el límite que estamos asegurando que existe, de tal manera que para cualquier epsilon mayor a cero, existe un delta mayor a cero, de tal suerte que para cualquier y en los reales, se cumple que si 0 es menor que x menos y esto es menor a delta, y y pertenece al intervalo AB, entonces el valor absoluto de f de y menos f de x entre y menos x y esto menos L es estrictamente menor que epsilon. Entonces, en términos de formulitas, esto es lo que las dos definiciones quieren decir. Y de nuevo, a este L, pues es el límite. ¿Tienen alguna duda sobre esta definición de ser diferenciable en un punto? ¿Cómo, perdón? ¿Puedes repetir eso? Que si tienen duda o repetir la definición. ¿Me puedes repetir una vez más, por favor? Es que entré un poquito tarde. Vale. Entonces, estamos recordando ahorita la definición de que una función f de un intervalo AB cerrado sea diferenciable en un puntito X, en el intervalo abierto AB. Y lo que decíamos es que, bueno, f es diferenciable en X y si se cumplen una de estas dos condiciones equivalentes. O que el límite cuando h tienda a cero de esta cosa exista, o que el límite cuando y tienda a x de esta cosa exista. Y ahorita justo lo que acabo de hacer es pues reescribirles, ¿no? La definición del límite de esta función en términos de una formulita. Y también para la de abajo. Entonces, en la primera definición, ¿qué estamos diciendo? Existe un L en los reales. Este L es el que pues estamos proponiendo como el límite. ¿Y qué debe de cumplir el L? Que para cualquier epsilon, sin importar qué tan chiquito sea, nosotros podemos encontrar un delta mayor a cero. De tal suerte que siempre que yo me tome un h en los reales, cuyo valor absoluto sea menor que delta, y además x más h pertenezca al intervalo AB, entonces, pues todo este valor menos L tiene valor absoluto menor que epsilon. Y bueno, la definición de abajo es básicamente la misma, nada más que estamos cambiando el h por el y aquí en vez de poner h ponemos x menos y. Pedimos que y esté en el intervalo AB y pues aquí ponemos esto de aquí. Y entonces aquí la idea realmente es que pues uno puede pasar de una definición a la otra, dándote cuenta de que pues si tú llamas a h a x menos y aquí,
pues es como si se estuviera comportando exactamente la definición de arriba. ¿No? Es decir, aquí llamas x menos y, lo llamas h, y entonces y, ¿quién sería igual? Y sería igual a x más h. Y y menos x sería igual a h, ¿no? Entonces, pues, digamos, por esto jala la definición. Es, el argumento es, ese es el argumento de por qué las definiciones son equivalentes. A mí en particular me gusta más usar la definición de la derecha porque me recuerda más que estamos haciendo en términos de la derivada que la definición de la izquierda. Pero bueno, a veces trabajar con la de la izquierda termina siendo un poco más cómodo. Entonces, ¿cuál es la idea de la derivada? Tenemos aquí a R cruz R. Ponemos aquí al intervalo AB. Y aquí tenemos a nuestro puntito X. Y entonces nos estamos fijando en una función f que puede que se vea más o menos así. Y entonces nosotros queremos verificar que esta función es derivable en X. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es básicamente fijarnos en las pendientes. Aquí nos fijamos en un Y. Y pues, ¿quién es Y menos X? Y menos X sería, pues aquí está f de Y. Por acá está f de X. Y estamos calculando pues la tangente. Es decir, nos fijamos en este triangulito de aquí. Esta distancia es Y menos X. Esta distancia de aquí es f de Y menos f de X. Y cuando nosotros dividimos el cateto opuesto entre el cateto adyacente, lo que tenemos es la tangente. Entonces, pues que la función sea derivable en X quiere decir que, pues conforme más me voy aproximando a este puntito de aquí, la tangente va cambiando cada vez menos. Y bueno, cuando hacemos ese proceso al infinito, la tangente como que se va pareciendo cada vez más a él, tanto como nosotros queramos. Entonces, en este caso, algo importante es que pues nos podemos acercar por la izquierda o por la derecha. Aquí podríamos tener a otro Y. Vamos a ponerle Y'. Y bueno, para este Y' tenemos asociado otro triangulito que se ve más o menos así. Y bueno, aquí está su cateto opuesto, de nuevo, que sería f de Y' menos f de X. Y el cateto adyacente a este ángulo que, pues de nuevo, sería Y' menos X. Calculamos la tangente y vemos pues cómo se va comportando conforme más nos aproximemos al punto X. Si de verdad esas aproximaciones se están acercando al número L, entonces decimos que la derivada de la función en X es L. ¿Vale? Entonces eso lo ponemos aquí. En caso de que este límite exista, el límite anterior
exista, pues le llamamos f' de x. ¿Todo claro hasta el momento? Sí. Vale. Entonces, bueno, para lo que estamos viendo con Luis del teorema de fundamental del cálculo, no solo recordamos la definición de que una función sea derivable en un punto, sino que sea derivable por la izquierda y por la derecha. Es un argumento que hemos estado utilizando en clase. Entonces, pues vamos a recordar ahora la definición de que una función sea derivable por la izquierda o por la derecha en un punto. Entonces, de nuevo, nos tomamos AB un intervalo cerrado. Y sea, pues, f una función que va del intervalo AB a los reales. Entonces, dado ahora x, un puntito que está en el intervalo AB, pero ahora con B cerrado y abierto, pues decimos que f es derivable por la izquierda. En x, si pues pasa una de las siguientes dos condiciones que también son equivalentes. Ya sea que el límite cuando h tiende a 0 por la izquierda. Y aquí disculpen, debí de haber puesto lim. De exactamente lo mismo, f de x más h menos f de x entre h exista. O pues el límite cuando y tiende a x por la izquierda de f de y menos f de x entre y menos x existe. Y bueno, ¿qué quiere decir el límite por la izquierda? De cuando h tiende a 0 y el límite por la izquierda cuando y tiende a x. Entonces, en la primera definición, esto lo que quiere decir es que existe un L, al cual le llamamos pues el límite por la izquierda de este valor en x. Existe un L en los reales, de tal manera que para todo epsilon mayor a 0, se cumple que para cualquier h, y ahora aquí le podemos poner mayor a 0, se cumple que perdón, aquí me faltó poner un delta mayor a 0. Entonces, para todo epsilon mayor a 0, existe el delta mayor a 0, de tal suerte que para todo h mayor a 0, se cumple que si h es menor que delta y x menos h está en el intervalo AB, entonces, pues f de x menos h y esto menos f de x entre menos h
menos L en valor absoluto es menor que epsilon. Entonces, ¿cuál es la diferencia aquí? Cuando estamos considerando el límite por la izquierda, como h es mayor a 0 y a x le estamos restando h, en términos del dibujito estamos diciendo aquí que solo nos estamos considerando a los puntitos que están por la izquierda de x. Y estamos de nuevo calculando el límite de estas tangentes, pero solo con puntitos por la izquierda. Por eso se le llama límite por la izquierda. Y bueno, de manera similar, el límite de abajo es decir lo siguiente, que existe un L en los reales, de tal manera que para cualquier epsilon mayor a 0, existe un delta mayor a 0, de tal manera que para todo y aquí le podemos poner menor que x, se cumple que si x menos y es menor que delta y y pertenece al intervalo AB, entonces, pues el valor absoluto de f de y menos f de x entre y menos x, y esto menos L, es menor que epsilon. Y bueno, ya que tenemos la definición de derivada por la izquierda, también podemos definir lo que es que una función sea derivable por la derecha en un punto X. Y pues la definición es básicamente la misma. Nada más pues cambiando las cosas donde se tengan que cambiar. Entonces, tomamos un intervalo AB, una función que va del intervalo AB a los reales, y ahora nos tomamos un puntito X que pertenezca al intervalo cerrado por la izquierda, abierto por la derecha, AB. Decimos que f es derivable por la derecha en x si el límite por la izquierda, perdón, por la derecha, y el límite aquí por la derecha existen. ¿Y qué quiere decir que estos límites existan? Pues aquí nada más nos estamos considerando las h's positivas y se las estamos sumando a x para que pues tengamos un número mayor que x. Entonces aquí le cambiamos el menos por este más. Y bueno, esta sería la definición del límite por la derecha respecto a este cuadrito de aquí, y respecto a este cuadrito de aquí, lo que estaríamos diciendo es que existe un L en los reales, tal que para cualquier epsilon mayor a 0 existe delta, y aquí pues acercarse por la derecha es tomarse y's que son mayores que x. Tal manera que para cualquier y mayor que x se cumple que si y menos x es menor que delta y y pertenece al intervalo AB, entonces pues ocurre la ecuación de abajo. ¿Todo claro? Sí, Vale. Entonces, para los puntitos, bueno, en particular para A, nada más podemos hablar de, de que la función sea derivable por la derecha en A. Preguntarse si la función es derivable por la izquierda no tiene sentido, pues porque en esta definición no estamos incluyendo A. Y lo mismo para B. No tiene sentido preguntarse si la función es derivable por la derecha en B. Solo tiene sentido preguntarse si es derivable por la izquierda. Entonces hay veces en las que se suele hacer ya un abuso y simplemente decir que la función f es derivable en A o en B cuando es pues, derivable por la derecha o por la izquierda respectivamente. Ahora, un teorema importante es que
pues si nosotros nos tomamos una función f que está definida en un intervalo AB y valos reales, y x está en el intervalo AB abierto, entonces, pues f resulta ser derivable en x, si y solo si pasan dos cosas. Uno es que f es derivable por la aquí izquierda y por la derecha en x, ambos al mismo tiempo. Y la segunda condición es, bueno, ya sabemos que pues f es derivable por la izquierda y por la derecha en x, por lo que pues estos límites existen. Entonces, pues la segunda condición es que ya que sabemos que existen, tenemos que saber que sean iguales. El límite cuando h tiende a 0 por la izquierda de f de x más h menos f de x entre h es igual al límite cuando h tiende a 0 por la derecha de f de x más h menos f de x entre h. Y bueno, y en este caso, f' de x es igual a cualquiera de estos dos límites. En este caso vamos a poner, no sé, por la derecha. Entonces, bueno, hay veces en las que es muchísimo más fácil verificar que una función es derivable primero por la izquierda, luego por la derecha y verificar que ambas, digamos, derivadas por la izquierda y por la derecha son iguales y una vez que pues ya sabemos eso, podemos concluir que la función es derivable. En particular, esto es extremadamente útil cuando tenemos una función que está definida por casos. Por ejemplo, sea f la función que está definida del intervalo menos 1 al 1 a los reales, dada por f de x va a ser igual a x cuadrada si x es mayor o igual a 0 y va a ser igual a menos x cuadrada si x es menor o igual a 0. ¿Vale? Entonces esta función está dividida por partes y se ve, perdón, está definida por partes y se ve más o menos así. ¿Sí? Y así. Calcular la derivada por la derecha de esta función es relativamente sencillo. La función es derivable en todos estos puntos y resulta que la derivada es justamente 2x. El problema es, pues para estos puntos pasa exactamente lo mismo. La derivada es menos 2x. La cosa es que cuando estamos paraditos en el cero, pues si te acercas por la derecha a x, utilizando la función f, entonces estás utilizando esta definición de f de x.
todos los puntitos que están aquí, la función vale x cuadrado. Y si te acercas por la izquierda a 0, utilizando la función f, entonces los puntitos valen menos x cuadrado. Cuando tú intentas calcular el límite de manera directa, pues puede que te tengas que meter en casos, digamos, innecesariamente complicados al momento de calcular la delta. ¿Por qué? Porque, bueno, cada que te tomas un puntito tendrías que estar considerando si está en la izquierda o en la derecha. Y por otro lado, bueno, tú puedes calcular directamente la derivada por la izquierda y por la derecha de f en el cero, y sin tener que aplicar consideraciones de dónde está el puntito, directamente tomarte la definición de f así, en el caso en el que te estés acercando por la derecha, o meterte, acercarte por la de izquierda y nada más, pues tomar esta definición. Claro que si son como Jessica y si les gusta meterse en casos innecesariamente complicados, pues pueden olvidar este teorema, ¿no? Pero, no, en general es como muy importante recordar esto. Les digo, en especial cuando estén utilizando funciones que se definen por partes. Por ejemplo, el valor absoluto sería otra de esas funciones, ¿no? Y en el caso del valor absoluto, pues ustedes pueden ver al valor absoluto como la función que de menos infinito a cero vale menos x y de 0 a infinito vale x. Esa es una definición por partes de esta función. Entonces, pues de una manera muy directa se puede calcular que la derivada por la derecha de la función valor absoluto en el cero es 1 y la derivada por la izquierda de la función valor absoluto en el cero es menos 1. Entonces, en este caso, las funciones tanto derivable por la izquierda y por la derecha en cero, pero los límites no coinciden y por lo tanto la función no es derivable en cero. ¿Sí? ¿Sí recuerdan todo eso muy bien? Vaya. Sí, lo que estaba diciendo es que en el caso de la función valor absoluto, aquí nos estamos fijando en el cero. Y sin importar quién sea la y que te tomes por arriba, pues la función valor absoluto evaluado en y es y. Entonces aquí siempre estás dividiendo al momento de calcular el límite y entre y. Por lo tanto, esto siempre es 1. Entonces se ve de manera directa que la derivada por la derecha de la función valor absoluto en cero es 1. Y la derivada por la izquierda, de igual manera, se puede ver que es menos 1. Entonces, pues en este caso, a pesar de que las dos funciones, bueno, que la función es tanto derivable por la izquierda y por la derecha en cero, pues no es derivable porque los límites no coinciden. Por la izquierda es menos 1 y por la derecha es 1. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Vale. Ok, entonces, digamos, estas son las definiciones principales que deben de conocer de derivadas. Ahora vamos a recordar rápidamente, pues, teoremas que necesitamos recordar, en especial para el teorema fundamental del cálculo. Entonces, el primero de ellos es el siguiente. Vamos a otra hoja y lo escribimos.
Entonces, sea f, que va de un intervalo a b, a los reales. Si f es diferenciable o derivable en un puntito x en el intervalo AB, entonces f resulta ser continua en dicho punto. Bien, entonces esto es extremadamente importante. Las funciones derivables son continuas. Sin embargo, es pues importante aclarar que el recíproco no es cierto. No es cierto el recíproco. En particular, pues hay un teoremita que te dice que existe una función continua f, digamos que va del intervalo AB a los reales, para cualquier intervalo que ustedes se tomen, que no es derivable en ningún punto. Entonces, esto de verdad recuérdenlo mucho porque hay veces en las que pues pueden estar resolviendo bien un problema en el examen o cosas así y de repente pues es muy común intentar utilizar un argumento de funciones continuas en las que ya implique, bueno, en las que ya estés utilizando como de manera implícita que son derivables. Y pues eso está mal. Siempre que tengan una función continua, no asuman que es derivable, ni siquiera en un puntito. ¿Vale? Entonces, recuerden esto muy bien. Las funciones continuas no necesariamente son derivables, pero las funciones que son derivables en un punto sí son continuas en ese punto. ¿Vale? Repítanlo 100 veces si hace falta. Que les digo, es un error muy común en los exámenes y un problema que está casi bien, se, se vuelve incorrecto por utilizar algo como esto. Vale. Entonces, ya que recordaron eso, ¿qué más podemos recordar sobre las derivadas? ¿Alguien recuerda algún teoremita, no sé, que se le haga no sé, importante de su curso de cálculo relacionado a derivadas? Pues una vez que nosotros aprendemos pues derivadas, calculamos derivadas sencillas, ¿no? Como de la función x, de la función x cuadrada, de la función valor absoluto y el resto de derivadas, pues al menos de funciones que son relativamente sencillas, ya no las calculamos a pata. Utilizamos teoremas que nos están diciendo cómo calcular derivadas de funciones complejas en términos de funciones más sencillas. Entonces, por un lado sí tenemos el teorema del valor medio, de ese voy a hablar en un momentito, pero antes de eso, pues dejen nada más, les pongo una definición y hablamos de otros teoremitas acerca de funciones diferenciables. Entonces, pues f es derivable
si es derivable en todo punto de su dominio. En todo punto de su dominio. ¿Vale? Y ahora sí, tenemos un teorema que nos dice cómo calcular derivadas de funciones complejas en términos de funciones más sencillas. Y bueno, nos dicen esto. Sean f y g dos funciones que viven en un intervalo AB a los reales. Y sea pues x en AB. Si resulta que f y g son diferenciables en x, entonces nosotros podemos asegurar que f más g y f por g son diferenciables en x. Si f y g son diferenciables en x, entonces 1, pues f más g también es diferenciable en x y pues la derivada. Aquí, déjenme, pongo derivable porque es. Y aquí también, discúlpenme. Y la derivada de f más g, pues como vimos en la prepa, es f' de x más g' de x. Por otro lado, tenemos que f por g también es derivable en x. Y f por g prima, aquí es f' de x por g de x más f de x por g' de x. Entonces, esta es la regla del producto y la regla de la suma. Sí, sí recuerdan todo eso bien, ¿verdad? Por otro lado, si resulta que g es distinto de 0 en todos los puntitos, si g de z es distinto de 0 para todo z en el intervalo AB, entonces la función 1 entre g es derivable. ¿Y cuál es la derivada? 1 entre g' valuado en x es igual a menos la derivada de g valuado en x dividido entre g de x al cuadrado. Y bueno, estas son como las tres reglas básicas para calcular derivadas complejas en términos de funciones más sencillas. ¿Todo claro? Sí. Muy bien. Ahora tenemos otro teorema que nos está diciendo cómo calcular derivadas de funciones complejas y es el de la regla de la cadena. Este teorema, el de la regla de la cadena, es pues más difícil de demostrar que estos y incluye más hipótesis, por lo que vamos a ponerlo como un teoremita aparte. Este es regla de la cadena.
¿Qué nos dice? Si G, una función que va del intervalo AB a los reales, es diferenciable, perdón, derivable, en un puntito X que viva en el intervalo AB. Y resulta que F es una función que va de un intervalo CD a los reales. Es tal que, por un lado, G de X pertenece al intervalo CD abierto. Y F es derivable en G de X. Entonces, podemos concluir que G compuesta con F también es derivable en X. Entonces, pues G compuesta con F es derivable en X. ¿Y quién es la derivada? Y F, bueno, G compuesta con F prima valuada en X es lo mismo que calcular F prima valuado en G de X y esto por G prima de X. Es otra de las reglas que aprendimos en la prepa. Para calcular la derivada de una composición, primero calculamos la derivada de lo de adentro y luego pues la derivada de F, pero evaluada en G de X. Va. Entonces, en cuanto a teoremas, digamos, básicos de derivadas, estos serían todos. Las funciones derivables son continuas y pues estos teoremas que nos están diciendo cómo operar derivadas. Si dan cuenta, esto es básicamente lo que uno aprende en un curso de cálculo en la prepa, ¿no? Solo a calcular las derivadas y así. Ahora pues vamos ya a los teoremas como más fundamentales de derivadas. Y supongo que pues ahora donde nos dirigimos es a este teorema que está mencionando Jessica. Con Luis en esta semana utilizamos el teorema del valor medio para derivadas, bueno, para funciones derivables, para demostrar uno de los teoremas fundamentales del cálculo. Y bueno, ¿qué nos está diciendo el teorema del valor medio para las derivadas? ¿Alguien me lo puede recordar? Yo nada más recuerdo el dibujito em, de la recta tangente bueno, no, de la recta que une los extremos del intervalo donde está evaluada la función y que el valor de su recta tangente lo va a alcanzar la derivada de algún punto de la función, algo así. Exacto. Entonces, vamos a hacer el dibujito y vamos a aprender cómo del dibujito sacar una proposición formal de lo que quiere decir el teorema del valor medio. Entonces, tenemos una función AB, bueno, una función f que está definida en un intervalo AB. Entonces, esta función f
se puede ver. Me tiembla mucho la mano, por eso no soy médico. Así. Y entonces, como bien dice Jessica, nos estamos tomando aquí al FDA. Aquí nos tomamos a un FDB. Y nos fijamos en, de nuevo, la recta que pasa por estos dos puntitos. El teorema del valor medio nos va a decir que si la función f resulta ser derivable en todos los puntos dentro del intervalo AB abierto, entonces yo puedo encontrar un puntito, por ejemplo, este de aquí, y en este caso, no sé, tal vez este de aquí también, de tal manera que la derivada de este puntito en f resulta ser igual a la tangente de esta recta. Entonces, si aquí yo dibujo la recta tangente a la función en este puntito, eh, lo que me da son rectas paralelas. ¿Va? Entonces, eso es lo que está diciendo el teorema del valor medio. Empieza con una función que sea derivable en todos los puntos dentro de un intervalo AB y te consideras la pendiente, bueno, la recta tangente que pasa por A, f de A y B, f de B. Entonces puedes encontrar un puntito dentro del intervalo donde la derivada sea igual a la pendiente de esta recta que dibujaste aquí. ¿Vale? Entonces, ¿cómo escribimos eso? Hicimos lo siguiente. Teorema del valor medio. Sea f de AB una función continua. Bueno, supongamos que f es derivable en todo punto de AB. Entonces, existe, vamos a ponerle aquí un X en el intervalo AB, de tal manera que f' de X es igual a la pendiente, bueno, la tangente de esta recta. Pero pues, ¿cuál es la tangente de esta recta? Cateto opuesto, que es f de B menos f de A, entre B menos A. ¿Sí? Y bueno, a veces el teorema del valor medio no se suele escribir así, sino poner que f' de X por B menos A es exactamente igual a f de B menos f de A.
Y bueno, es nada más pasar aquí, multiplicando. ¿Todo claro? ¿Puedes repetir eso último? ¿Qué? Lo de que es nada más pasar multiplicando. Sí, no, no sé. Sí, entonces, o sea, como yo ahorita escribí el teorema del valor medio, estamos poniendo que f' de x es igual a f de b menos f de a entre b menos a. Este número de aquí está representando la pendiente de esta recta, la tangente, el cateto opuesto entre el cateto adyacente de este triangulito. Y entonces, pues justo lo que estamos diciendo eso, ¿no? Es eso, la pendiente de la recta tangente a x de la función f es exactamente igual a la pendiente de la recta que está formada por los dos extremos de la función. Nada más que, bueno, hay veces en que los libros lo suelen pasar el b menos a al momento de escribir el teorema del valor medio. Entonces ponen que f' de x por b menos a es igual a f de b menos f de a. Pero bueno, esto es, obviamente estas dos condiciones son equivalentes, ¿no? Porque nada más es, pues, pasar b menos a multiplicando para acá. Yo prefiero escribirla así porque, pues, me recuerda que estoy calculando una pendiente. Ya cuando, pues, veo el producto, no, como que no, siento que se va la intuición de dónde salió esa igualdad. Pero bueno, al final las dos fórmulas son exactamente iguales. Ah, ok, muchas gracias, ya me queda más claro. Vale. Sí, igual creo que no. Sí, tampoco es tan importante. Va. En- Ahora tenemos una generalización del teorema del valor medio. Pero esta generalización incluye dos funciones y no solo una. Es importante conocerla porque hay ejercicios que se hacen como de una manera muchísimo más fácil si utilizas el teorema de valor medio generalizado en lugar del teorema del valor medio usual. Pero pues es algo difícil de recordar. Entonces, se los voy a poner aquí y intenten tenerlo siempre en cuenta, pero pues digamos, es una herramienta que tampoco es como fundamental recordar para los ejercicios. Más que nada es que, bueno, si la recuerdas, a veces te puede ayudar mucho. A este se le conoce como el teorema del valor medio de Cauchy. Y las hipótesis son básicamente las mismas. Nada más que aquí tenemos dos funciones. Sean f y g funciones continuas. Y bueno, si quieren aquí le podemos poner de una vez que f y g están definidas en un intervalo AB y van a los reales. Entonces, al igual que en el teorema del valor medio, pedimos que las funciones sean continuas y además vamos a pedir que sean diferenciables o derivables en todos los puntos del intervalo AB. Pongamos que f y g son derivables en todo punto del intervalo AB. Entonces, nosotros podemos asegurar que existe un X en el intervalo abierto AB
tal que f de b menos f de a, y esto multiplicado por g' de x es exactamente igual a g de b menos g de a multiplicado por f' de x. Y bueno, realmente el teorema del valor medio usual se puede deducir de este teorema del valor medio. Y puedes utilizar el teorema del valor medio usual para demostrar este de aquí, de una manera no tan compleja. Entonces, pues sí, en cierto sentido son equivalentes, pero la manera en la que se formula el teorema del valor medio de Cauchy es un poquito más general. Nada más que, digamos, tal vez a simple vista no se ve exactamente cuál es la intuición de que se den estas igualdades entre las dos funciones, ¿no? Pero bueno, es algo que necesitamos conocer. Y pues yo creo que eso ya sería básicamente todo lo que necesitamos recordar de derivadas. Esta definición de derivada por la izquierda y la derecha fue la que utilizamos con Luis en la semana, al igual que el teorema del valor medio, y es pues básicamente todo lo que hemos utilizado para el teorema fundamental del cálculo. Lo único que podríamos agregar tal vez es un pequeño teoremita que ya nos está dando un hint de por qué todas las hipótesis del teorema fundamental del cálculo son necesarias. Entonces, déjenles escribo este teorema y les explico un poquito qué onda con eso, ¿vale? Entonces, pues este teorema nos está diciendo lo siguiente. Vamos a suponer que nosotros tenemos una función f que una función, vamos a poner de un intervalo a b a los reales, una función continua. En un puntito x que viva en el intervalo a b. Y además, supongamos que pues la función es derivable en todos los puntitos del intervalo AB, a excepción quizás de x. Que f es derivable en todo punto y que viva en el intervalo AB distinto de x. Entonces, pues resulta que si el límite cuando x tiende, perdón, cuando y tiende a x de f' de y existe, también f es diferenciable en x. Y pues, ¿quién es f' de x? F' de x resulta ser igual a este límite.
Entonces ahorita hago un dibujito para explicar qué quiere decir este teorema. Pero nos está diciendo cómo se ve cómo no se puede ver más bien la función derivada. Ok, entonces en dibujito lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos aquí al intervalo AB. Y aquí vamos a dibujar a f' de x. Entonces f' se ve pues como la función es derivable en todos los puntitos, a excepción quizás en x. Pues entonces f' se ve más o menos así. F'. Vale. Entonces, lo que dice este teorema es que en particular no puede pasar que f resulte ser derivable en x y que f' de x esté por acá. Entonces, este tipo de discontinuidades en las derivadas no están permitidas. Si la función ya se ve como continua en todos los puntos, a excepción tal vez en f' de x, entonces pues también debe de ser continua aquí. F' de x debe de estar acá. Acá no puede estar. Em, entonces, pues esto en cierto sentido nos está hablando de, pues de qué propiedades debe de tener una función para ser la derivada de otra función. ¿No? Entonces, a eso me refiero con que pues está imponiendo como condiciones a lo que podríamos pensar como un teorema fundamental del cálculo, ¿no? Por eso, desde un principio, cuando hablamos del teorema fundamental del cálculo, estamos hablando de funciones continuas. Em, bueno, en las respectivas hipótesis, ¿no? Siempre le ponemos ahí cositas de continuidad. Entonces, este teorema tal vez no lo vayamos a utilizar mucho en el curso, pero igual yo creo que es bonito más o menos para que entiendan cómo se están comportando las derivadas. Si quisieran que viéramos pruebas sobre todos estos teoremas de derivadas, pues si quieren nos podemos juntar eh, en la semana o la siguiente semana, bueno, fin de semana a checarlas. Entiendo que no en todos los cursos de cálculo uno se llega a ver derivadas, por lo que, pues si quieren repasar con más cuidado todos estos temas, pues con todo gusto lo podemos hacer. No sé, ¿qué opinan? ¿Sí les quedó claro este repaso? Sí, pero es igual sí me gustaría repasarlo con más cuidado porque yo, por ejemplo, si no lo alcanzo a ver en cálculo nada. Sí, entiendo tu sentimiento. Yo igual en mi curso de cálculo, cuando lo llevamos bueno, cuando lo llevé en licenciatura en el de cálculo uno, nada más alcanzamos a ver hasta la definición de continuidad y ni siquiera vimos sucesiones. Y ya luego que llegas a cálculo 2, pues sí, no se utiliza como demasiado de cálculo uno, pero sí llegan a haber muchísimos huecos porque en particular no sabes cómo, no tienes la intuición de los argumentos, ¿no? Entonces, bueno, sí, nada más ustedes piensen y me mandan, pues correo, igual quedamos con Luis, a ver, pues cómo le podemos seguir haciendo, si quieren que veamos como que un repaso más a fondo de derivadas.
De límites, ¿se refieren a límites de sucesiones o límites en general de funciones y así? De sucesiones ya lo habíamos visto, ¿no? Las semanas pasadas dimos pequeño repaso de sucesiones. Entonces, pues sí, yo creo que puedo platicar con Luis, podemos platicar entre todos con Luis y a ver qué nos dice, de cuándo podríamos dar repasitos de límites, que yo creo que ahí sí pueden haber muchas dudas, ¿verdad? Porque pues como tal la integral es un límite y todo eso. Eh, entonces, pues si dejen, nada más le escribo a Luis para comentarle, pues qué me están diciendo ahorita y bueno, igual yo creo que igual ve de rato este video y, y pues vemos qué onda, ¿va? Muy bien. Entonces, dejo de grabar